Mi nombre es Angie Cruz, tengo 32 años y a raíz de tomar malas decisiones quedé con una vida financiera bastante difícil, quedé con tres reportes en data crédito que traté de solucionar durante casi 7 años. Empecé a escuchar el devocional, empecé a escuchar la palabra que da el pastor Eduardo Cañas y siempre tomaba palabra de que el Señor hacía condonación de deudas, de que el Señor iba a perdonar nuestras deudas. Intenté saldar mis deudas en más de una ocasión. Lo que más me afligía era una deuda que era de 3 millones, me incrementó a 9 millones y medio. Tomaba palabra, me registré en data crédito, efectivamente se veía mi reporte y cada que ingresaba cada semana y miraba mi reporte, me daba cuenta que pues bueno, ahí estaba y siempre declaraba la palabra: el Señor va a condonar mi deuda, el Señor va a perdonar mi deuda. Lo hacía porque escuchaba los testimonios que la gente llamaba, se escuchaba que el Señor les perdonaba las deudas, que el Señor pues hacía milagros financieros grandes y yo decía, si el Señor lo hace con ellos, sé que también lo va a hacer conmigo. Pasaron aproximadamente unos 3-4 meses hasta que llegó el día en que el reporte en data crédito desapareció. Quedó en cero, o sea, se desapareció, o sea, no había absolutamente nada, no lo podía creer de la emoción. Contacté con personas que trabajan en data crédito, revisé mi historial crediticio y con la sorpresa de que Dios pues obró ese milagro en mí, el reporte en data crédito desapareció, los otros reportes que tenía eran pequeños, los pude solucionar. Mi vida financiera ahora pues se la agradezco al Señor porque me libró de las deudas, mis reportes hoy en día son positivos. Quise honrar a Dios pasando a dar mi testimonio, di mi testimonio, de una ofrenda en la radio, en la última radio lluvia que hubo. Pasados unos días el pastor dio una palabra, la estaba escuchando en el devocional y decía que a nuestras cuentas iba a llegar dinero. Tomé esa palabra y dije sí, ¿por qué no? O sea, tú haces milagros cuando quieres y como lo quieres. Pasados unos días después me llegó un mensaje de texto que consignan a mi cuenta 1.097.000 pesos y era de un bono que nos habían quedado debiendo a raíz de la pandemia del COVID. No a todos mis compañeros se los consignaron, pero pues a mí el Señor me bendijo con esa otra bendición financiera y pues estoy muy agradecida porque el Señor ha sido conmigo bastante bueno y bastante generoso. ¿Qué le diré yo a una persona que esté en la situación en la que yo estuve? Que le crea a Dios, que se apropie de su palabra, que crea en su palabra, que Dios es capaz de hacer los milagros que nosotros ni siquiera se nos pasan por la mente. O sea, Él en su infinita sabiduría puede bendecirnos de la forma más sorprendente. Que le crean, que aun cuando vean su realidad, su billetera, su alacena, su cuenta, que le crean a Dios, no le crean a su realidad y declarar su palabra, declararla porque la palabra tiene poder. Porque el Señor hace grandes milagros.